se los había adelantado. A partir de este capítulo 7, Pablo comienza a hacer una disertación respecto al creyente y la ley, ¿sí? Pablo ha venido hablando sobre el pecado, sobre la gracia, sobre la justificación a partir no de nuestras obras, sino de las obras de Cristo. Y Pablo, hermano, siendo el excelente maestro y apóstol que era, sabe que la gran pregunta tal vez que puede hacerse sus lectores es, entonces, ¿en qué circunstancia está el creyente frente a la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? ¿Para qué sirve entonces la ley de Dios? Si es que ahora nosotros como creyentes, hermanos, hemos sido librados de la ley de Dios y de su maldición, entonces, ¿en qué posición queda la ley? ¿Para qué entonces existe la ley? ¿Por qué Dios dio la ley a los hombres? Es una pregunta válida que podría hacerse el lector de la carta a los Romanos. Entonces, hermanos, Pablo explica la situación del creyente frente a la ley en 4 aspectos diferentes. En primer lugar, nosotros leímos en Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 6, que fue la semana pasada, cómo la ley ya no puede controlar al creyente. Yo les decía y hacíamos la similitud entre el matrimonio, ¿no? Yo les decía que la esposa vive atada a la ley de su esposo mientras éste esté con vida, es lo que dice Pablo. Pero si el esposo falleciera, entonces ella podría ser libre y casarse con otro hombre porque sería libre del esposo con el que estaba antes. Ese ejemplo Pablo lo utiliza para enseñarnos cómo nosotros hemos muerto a la ley y hemos muerto a la maldición que la ley producía en nosotros por el pecado y hemos renacido una vida en libertad bajo una nueva ley, que es en la de la gracia, ¿sí? Eso lo explica, entonces, en primer lugar, que la ley ya no puede controlar la vida de un creyente, pues el creyente ya vive por la gracia y no por la ley. En segundo lugar, hermanos, Pablo dice que la ley convence del pecado a los incrédulos y a los creyentes, que es lo que vamos a ver esta semana, que eso es a partir de Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 13. Dice que la ley convence de pecado a los creyentes y esa es la función que tiene el pecado para nosotros. Decirnos que somos pecadores, enseñarnos que no podemos si Dios no nos ayuda, que no podemos sin la obra de gracia de Cristo, no podríamos estar delante de Dios. En tercer lugar, también Pablo dice que la ley no puede liberar a un creyente del pecado. Es decir, por más que el creyente procurara servir la ley de Dios, eso no puede librarlo de sus obras pecaminosas. No hay obras buenas suficientes que pudiéramos hacer para tapar nuestras obras pecaminosas. Eso es lo que Pablo enseña en tercer lugar, que es Romanos 7, versículos del 14 al 25. Lo vamos a dejar para otra semana lo que sigue, pero en cuarto lugar, Pablo también enseña que la ley hace que los creyentes andan en el poder del Espíritu y en esa ley del Espíritu ellos pueden cumplir con la ley de Dios. Es decir, que cuando un creyente vive por la fe, ama al Señor, cree en el Señor Jesucristo, en su obra, entonces puede comenzar a cumplir las obras que pide la ley, ¿sí? Hasta antes no se puede. Pero eso Pablo lo enseña en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4, lo vamos a dejar para la posteridad, ¿sí? Entonces vamos a observar primero los versículos del 7 al 13. Lo voy a volver a leer y quiero que presten atención a qué es lo que Pablo está diciendo. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Aquí Pablo, hermanos, nos está diciendo un razonamiento humano que podría tener aquel que está escuchando acerca de este evangelio. Porque si Pablo nos ha dicho que la ley, que es por la ley que nosotros somos considerados pecadores, entonces la pregunta que Pablo dice es, ¿entonces la ley es mala? Es una pregunta válida, ¿no? De hecho, es una pregunta que muchas personas hoy en día se siguen haciendo. Si Dios es un Dios bueno, si Dios ama al mundo y si Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, entonces ¿por qué Dios nos da una ley que no podemos cumplir? Pablo se hace esta pregunta así como adelantándose a la pregunta que le puedan hacer a él, y él dice, ¿entonces la ley es pecado? ¿Entonces la ley introduce para nosotros el pecado? Entonces sería lo mismo que decir, entonces, porque Dios dio la ley, entonces Dios está participando en la creación del pecado.
Pablo contesta inmediatamente, de ninguna manera eso es así. Nunca el cristiano puede pensar eso, pues Dios es el Padre de las luces, del cual desciende todo lo bueno. Todo lo bueno desciende del Padre de las luces, no dice eso la palabra. Y en Él no hay sombra de variación, en Él no hay maldad. De Dios no puede venir la maldad. Pero de Dios viene la ley, entonces la ley no tiene nada que ver con la creación del pecado, sino más bien Pablo dice que conocemos el pecado por la ley. Es decir, que la ley de Dios, hermanos, nos revela la conducta, al final de cuentas, es la conducta y la idea de Dios de las cosas. Entonces, cuando Dios nos da la ley, nos revela el estándar que Dios tiene, el estándar con el que nosotros deberíamos de vivir para estar en paz con Dios. Es algo así, hermanos. Hay un libro que consulto mucho para estos temas de Romanos, que es del Dr. Constable. Es muy buen libro si ustedes lo quieren tener. Se llama Comentario Bíblico del Dr. Constable acerca de Romanos. Y él dice que es como una máquina de rayos X. Uno puede ir al hospital, ¿no? Se ha fracturado el brazo. Entonces uno va al hospital, a uno le hacen una receta, tiene que ir después a rayos X y entonces le toman una radiografía de donde está la fractura. Y entonces uno lleva esa radiografía con el médico, él la pone en un lugar, nos la enseña y nos dice, mira, aquí está tu fractura, es así, tiene tal grado, no, este es el procedimiento que tengo que hacer para curarte. Pensar, hermanos, que la ley es lo que produce el pecado, es como pensar que cuando me sacan una radiografía es la máquina la que me fracturó el brazo o la pierna. No pensamos eso, ¿verdad? Sino que que la máquina de rayos X revela algo que está en nosotros. Es algo que ya tenemos nosotros, pero que a través de esa máquina nosotros podemos observarlo. Igual que si yo tuviera un tumor y me tienen que sacar una radiografía para ver si eso no está expandiéndose. La máquina no me dio el cáncer, la máquina no me dio el tumor, sino que evidencia mi enfermedad. Asimismo, hermanos, es la ley. La ley de Dios produce en nosotros el pecado, no, lo evidencia. Sin la ley, dice Pablo, yo no sabría lo que es la codicia. Por lo tanto, viviría en la codicia y nunca sabría qué es eso. La cuestión, hermanos, es que la ley no nos obliga a nosotros a pecar. El pecado ya estaba en nosotros. El pecado ya vivía en nosotros, pero nosotros no sabíamos que se llamaba así. Nosotros no sabíamos que eso ofendía a Dios. Pero cuando, hermanos, Dios nos dio la ley, entonces nosotros entendimos que éramos pecadores. Fue como la máquina de rayos X sacándonos proyecciones, y cuando nosotros pudimos observarnos a la luz de la ley, pudimos darnos cuenta que estábamos enfermos. Por eso Pablo dice, tampoco conocería lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Yo no sabría que codicio, no sabría que miento, no sabría que soy pecador si la ley no me hubiera enseñado que soy pecador. Y dice, más el pecado, versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Tal vez, hermanos, cuando yo leo esto, cuando sabía que me iban a tocar estos versículos, le digo, y suelo utilizar esta frase, yo quería que Paco predicara otra semana. Yo quería que Paco me dijera, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ocupar esta semana para que tengas tú más tiempo. No, porque, hermanos, este capítulo de Romanos 7 es un capítulo enigmático. Si alguna vez ustedes lo han leído, es algo que puede confundirnos si no prestamos atención a lo que Pablo está haciendo. Pablo no nos está diciendo acerca de la ley como viéndola como algo malo o algo que puede afectarnos o como algo que deberíamos de detestar. Pablo está poniéndose en un ejemplo en la vida real, como él lo vivió, como él conoció la ley y como él se dio cuenta de quién era a la luz de la ley. Entonces, cuando Pablo está haciéndonos este ejemplo, no está hablando del Pablo creyente, está hablando del Pablo que vivía pensando que sus obras podían salvarlo. ¿Sí? Fíjense bien por lo que está diciendo. Dice que más el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Es decir, que el pecado es el que toma ventaja de que exista la ley. ¿Sí? No es que la ley produce el pecado, sino que cuando existe el mandamiento, entonces el pecado que está en nosotros sale a relucir por nuestro aspecto rebelde de humanos. ¿Sí? Es como cuando nosotros le decimos a un niño, no te comas los dulces, van a estar aquí, pero tú no te los tienes que comer, está prohibido, yo te prohíbo que lo hagas,
Y luego uno se va para otro lado y regresa y ¿qué encuentra haciendo al niño? Comiéndoselo, ¿no? Si yo no le hubiera dicho tal vez al niño, él ni siquiera se hubiera dado cuenta y hubiera agarrado y no pasa nada. Pero es cuando el mandamiento surge que el aspecto rebelde del hombre parece que desea más el pecado. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos rebeldes. Porque nosotros anhelamos constantemente como humanos, como seres caídos, deseamos ser rebeldes. Entonces cuando tenemos ocasión de pecar y hay un mandamiento, entonces nosotros pecamos todavía con más fervor, como si ser rebeldes lo hiciera más deleitoso el pecado. Es lo que Pablo está diciendo. Dice que el pecado tomó ocasión por el mandamiento y produjo en mí toda codicia. Está diciendo, cuando yo supe lo que era codiciar, mi carne quiso codiciar todavía más, porque soy rebelde. Está hablando no del cristiano, está hablando de su humanidad, de cuando no era cristiano, de cuando no conocía a Dios personalmente, sino cuando era un incrédulo. Por eso Pablo dice, cuando yo conocí lo que era la codicia, mi carne quiso codiciar más. El pecado quiso tomar esa oportunidad para hacerlo más fuertemente. Dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, sin la ley yo no sabía qué era el pecado. ¿Sí? Sin la ley, Pablo no sabía lo que era codiciar, pero cuando su carne supo lo que era codiciar, entonces codició más fervientemente. Codició, quiso pecar más fervorosamente. Dice el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahí está enigmático, ¿no? Pero aquí Pablo está, hermanos, presentando un momento en el cual él conoce lo que es la ley. No en el que él llega a conocer los 10 mandamientos, sino en el que él personalmente puede observarse a la luz de la palabra de Dios y puede darse cuenta de que su vida no es santa. No significa que Pablo está diciendo que por que Dios dio la ley, entonces el pecado abundó en él. Él está diciendo que él vivía en una vida en la que era ajeno a lo que era el pecado. Él pensaba que obraba bien, como la gran mayoría de las personas del mundo. Si nosotros preguntáramos por la calle cuántos se consideran una buena persona, la mayoría se considera una buena persona. Y de hecho, cuando me ha tocado compartir a compañeros de trabajo, ellos generalmente hacen una cara de sorpresa cuando yo les digo que nadie es bueno. ¿Cómo nadie es bueno? ¿Cómo puedes decir que yo soy mala persona? Qué fea está tu religión. Una vez me dijeron eso, ¿no? Me dijeron, qué terrible es la cosa que tú crees. Porque la gente cree que es buena en sí misma, cree que no necesita que Dios los salve de nada. Ellos se consideran a sí mismos buenos. Entonces, cuando la palabra de Dios se revela al corazón del incrédulo, entonces el pecado revive. No porque no estuviera vivo, sino porque ellos no lo sabían. Entonces Pablo, hermanos, no viene de un contexto incrédulo en el que Dios no existe o no existe la ley de Dios y él era ajeno totalmente a eso. Pablo vivía en la religión más rigurosa de los judíos, los fariseos. Entonces Pablo tenía una vida en la que él consideraba que era bueno. Por lo tanto, para un fariseo de fariseos, para un judío de linaje, para alguien que podía tener en sí mismo todas las credenciales de ser un buen hombre, para él el pecado no existía. Él se consideraba a sí mismo alguien bueno. Pero cuando él conoció verdaderamente la palabra de Dios, cuando él observó su vida frente a la palabra de Dios, entonces el pecado revivió. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que siempre estuvo en él. Se dio cuenta que por más que él tenía obras de la ley, por más que él había sido un religioso riguroso, un legalista en toda la extensión de la palabra, él se dio cuenta de que su vida estaba en pecado. Por eso dice que el pecado revivió y yo morí, porque me di cuenta en ese momento de que mi vida no agradaba a Dios, que no estaba bien con Dios, que no tenía paz con Dios. Es lo que Pablo está intentando decir. Por eso dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Es decir, él vivía pensando que la ley de Dios no lo maldecía, que la ley de Dios lo favorecía, que si él se ponía delante de Dios, Dios iba a deberle algo. Dios le iba a decir, tú eres muy bueno, entra en mi cielo, entra en la gloria eterna porque tú te lo mereces, Pablo. Pero cuando Pablo conoció verdaderamente la palabra de Dios, entonces se dio cuenta del pecado. Y eso lo hizo darse cuenta de que está muerto. ¿Sí me siguen?
Y no solamente es el ejemplo para Pablo, sino que Pablo está hablando de todos los que estamos, de todos los que existen en el mundo. Todos vivimos pensando que somos ajenos al pecado. Todos pensamos en algún momento que estamos bien con Dios. Pero es gracias, hermanos, a que Dios nos dio su ley, que si nosotros la buscamos, que si nosotros nos ponemos delante de ella, como en un espejo, y realmente vemos nuestra vida a la luz de su palabra, tenemos que darnos cuenta de que estamos muertos. Para eso sirve la ley. No para que nosotros seamos más pecadores, sino para que nos demos cuenta de que somos pecadores y de que no hay nada que podamos hacer, de que no hay cosa que podamos hacer frente a la ley, pues la ley constantemente nos revela que somos malos, que nuestra naturaleza está caída. Continúa Pablo en el versículo 10, y dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Hay una cuestión interesante, hermanos, y es que la ley de Dios realmente produce vida si la sigues. Si nosotros, hermanos, pudiéramos nacer ajenos al pecado original, pudiéramos nacer en una nueva vida, digamos, ajena totalmente al pecado, y nosotros obedecemos la ley de Dios, entonces podemos ser salvos por la ley de Dios. ¿Sí sabían eso? Que si nosotros obedeciéramos al 100% la ley de Dios, tendríamos vida eterna. ¿Sí sabían eso? Porque solamente una persona consiguió la vida eterna así: Cristo. Es porque Jesucristo cumplió toda la ley de Dios, que Él venció el pecado y la muerte y resucitó para una nueva vida, en la cual nos resucitó a todos nosotros. Y nosotros podemos tener entrada en el lugar santísimo porque Cristo cumplió la ley de Dios. Al final la salvación, yo les he dicho, si es por obras, la salvación nunca es gratuita. La salvación es por obras, pero no las mías. Es por las obras de Cristo. ¿La salvación es gratuita? Sí, para mí, pero no para Jesucristo. Él sí tuvo que morir. Él sí tuvo que pagar el precio por mi salvación. Entonces, ¿la salvación sí es por obras? Sí, no las mías. ¿La salvación es gratuita? Sí, para mí, pero la salvación es por obras, por las de Cristo, y la salvación no fue gratuita. Si fuera gratuita, entonces Jesucristo no tendría que haber muerto. Y esa es la cuestión, hermanos, que cuando nosotros visitamos el Génesis, nos damos cuenta de este mismo principio actuando. Si ustedes me acompañan ahí a Génesis, es Génesis capítulo 3. Perdón, es capítulo 2, versículos del 15 en adelante. Génesis 2, del 15 en adelante. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y le trajo a Adán para que viese cómo había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre hasta hoy, ¿no? Y bueno, continúa con la creación también de la mujer. Pero la parte importante es esta, hermanos, que Dios pone al hombre en el huerto y Dios le da un mandamiento. Es decir, Dios le dio a Adán una ley. ¿Sí? No los 10 mandamientos, le dio una ley, un solo mandamiento. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, eso quiere decir que el mandamiento que Dios le dio a Adán, gracias, sí tengo agüita, gracias. El mandamiento que Dios le dio a Adán tenía el potencial para matarlo, si es que lo desobedecía. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos, si Adán no desobedecía? ¿Se han puesto a pensar en eso? Adán sí podía comer del árbol de la vida eterna, ¿verdad? Si Adán, hermanos, hubiera obedecido la ley de Dios, Adán hubiera vivido eternamente. De hecho, muchos teólogos
aseguran que si Adán no hubiera comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, de todas formas lo hubiera conocido. No pecando, sino haciendo la ley de Dios. O sea, él obedeciendo la ley de Dios hubiera conocido lo que es lo bueno y lo malo, porque hizo lo bueno. Pero porque Adán pecó, conoció lo que es el bien y el mal, pecando. Por lo tanto, es lo que Pablo está diciendo, que el mandamiento era para vida. El mandamiento que Dios dio, la ley que Dios dio, produce vida. El asunto es que nosotros no lo obedecemos. Y cuando no obedecemos la ley, eso resulta en la muerte, no por la culpa de la ley, sino por nuestra culpa. Si Adán nunca hubiera pecado, la muerte no hubiera entrado en el hombre. El hombre hubiera vivido eternamente, siempre. Porque ese hubiera sido el fruto que hubiera cosechado del primer mandamiento que Dios le dio al hombre. Pero es porque Adán pecó que le resultó en muerte, no por culpa de la ley, por culpa de nosotros, de nuestra naturaleza rebelde. Y eso aplica para nosotros en el presente. Es porque nosotros decidimos pecar que nosotros vivimos en muerte. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos malos. No porque la ley produzca muerte, la ley Dios la dio para producir vida y la ley es buena. Pero nosotros no somos buenos. Nosotros somos malos y rebeldes y por eso la ley produce en nosotros la muerte a pesar de ser buena. ¿Sí? Después continúa Pablo, versículo 11. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Dice que el pecado toma la ocasión del mandamiento, es decir, nuestra carne, nuestro pecado, nuestra naturaleza caída aprovecha que existe un mandamiento para hacernos pecar en eso. Y si Dios, hermano, nos diera otra ley, a pesar de que fuera fácil de cumplir, nosotros buscaríamos desobedecerla. Y si Dios nos diera una ley acerca de si tendríamos que usar zapatos o tenis, entonces de todas formas nosotros buscaríamos la forma de pecar también en eso. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos rebeldes. Por eso dice que el pecado toma la ocasión de engañarnos y nos mata. No por la ley, sino el pecado. Dice versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice, si ustedes me acompañan en el Salmo capítulo 19, versículos 7 al 11, les va a sonar porque el hermano Paco nos ha estado enseñando en ese versículo. Salmo capítulo 19, versículos del 7 al 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. La palabra, hermanos, no dice de sí misma ser mala. De hecho, ella dice que es buena, que produce cosas buenas, que hace que el humilde sea sabio, que el que es ciego abra los ojos. La ley de Dios es como una luz que alumbra el camino. Entonces, ¿por qué para nosotros es tanta oscuridad? No es, hermanos, porque la ley sea mala, porque la ley es santa, el mandamiento es bueno, es justo y es santo. El problema es que nosotros constantemente nos oponemos a ella. Constantemente somos rebeldes contra la ley de Dios y entonces la ley de Dios no produce en nosotros la vida, sino produce en nosotros la muerte por nuestra situación, por nuestra humanidad caída. Dice el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase sobremanera pecaminoso. Es decir, lo mismo, ¿no? Si hay mandamiento, entonces nosotros queremos pecar todavía más. Queremos transgredir todo lo que se llame ley. Queremos ser lo más pecaminosos que podamos serlo. Por eso dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es buena y es espiritual y produce vida si nosotros la seguimos.
El problema no es la ley. El problema es que nosotros somos carnales. Somos seres caídos. ¿Sí? Por eso dice que sabemos que la ley es espiritual, por lo tanto aquel que es espiritual puede seguir esa ley, que es lo que más adelante va a decir en el capítulo 8. Pero cuando nosotros no somos creyentes y somos carnales, cuando nosotros somos una humanidad caída, que es lo que todos somos, entonces dice, estamos vendidos al pecado. Y la ley puede ser buena, santa y justa, pero si mi naturaleza es caída, entonces todo lo que yo hago es en contra de la ley que es buena. Entonces todo lo que yo hago produce muerte, pues estamos vendidos al pecado. Suena bien terrible, ¿no? Parece que mientras más nos adentramos en el pasaje, como que uno más va agachando así la cabeza, ¿no? Pero sigamos leyendo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí Pablo cambia su discurso y ahora sí está hablando desde la perspectiva de un creyente. De hecho, a partir del versículo 14, Pablo está cambiando, ya no está hablando del incrédulo. Ahora está hablando de Pablo en una situación en la que ya conoce la ley de Dios, en el que ya se ha arrepentido de sus pecados y ahora se enfrenta a la ley, pero desde la perspectiva de un creyente. Por eso Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está viéndose a la luz de la ley y él en su interior, su ser espiritual quisiera obedecer la ley. Su corazón, su mente, su espiritualidad, su ser interior quiere obedecer la ley de Dios, pero se encuentra constantemente con que peca, con que desobedece. Entonces dice que de esa manera prueba que la ley es buena, porque en su interior él quiere obedecerla. En su interior de creyente, en su interior como una persona que ya se ha arrepentido, su voluntad es la de obedecer a Dios. Pero se sigue encontrando con que en él hay algo que le lleva a pecar. Y dice por eso el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, cuando nosotros pecamos, hermanos, ya no pecamos desde una voluntad de amar el pecado y de querer abrazarlo y de que es en lo que nos gozamos, sino que pecamos desde el punto en el que nosotros seguimos siendo caídos. Seguimos pecando porque sigue habiendo en nosotros pecado. Y hasta el día en que nosotros lleguemos a la presencia de Dios y seamos glorificados, entonces verdaderamente el pecado ya no existirá para nosotros. Pero mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, seguimos siendo pecadores. Es lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Él está presentando la dualidad del creyente. Porque por un lado, el que ha conocido a Cristo desea amarlo y servirlo. ¿O no sucede así, hermanos? ¿No ustedes quieren amar a Dios, servirlo más fervientemente y vienen a la iglesia y se llenan de esperanza y vamos a algún evento con los hermanos y nos llenamos de esperanza y queremos salir y decirle al mundo y queremos predicarle a otros y queremos y decimos voy a llegar a mi casa y voy a comenzar mañana un estudio bíblico y voy a orar y me voy a hincar todos los días en mi recámara y voy a entregarme al Señor? Pero inmediatamente que lo intentamos hacer, pasan 2, 3 días y volvemos a caer, ¿cierto? Eso es lo que Pablo está diciendo, que existe una dualidad en nosotros, porque por un lado hemos nacido a una esperanza nueva en la cual queremos deleitarnos y gozarnos todos los días, pero nos encontramos que en nosotros sigue habiendo un ápice que todavía permanece de pecado. Es lo que yo les he dicho las semanas pasadas y en los jueves del estudio de la santificación, que el pecado no puede ser erradicado mientras vivamos en esta tierra. Que sí podemos expulsar el pecado casi hasta eliminarlo de nuestra vida, pero nunca lo podemos sacar por completo. Siempre permanece como acuartelado en algún lugar en nosotros. Y si nosotros nos descuidamos, entonces caemos, porque el pecado está ahí. El pecado está esperando que nosotros nos descuidemos. Y va a suceder, hermanos. Y es lo que Pablo está diciendo. Él quiere hacer el bien. Él quiere procurar servir al Señor con fervor, pero se encuentra con que seguido vuelve a caer en el pecado porque somos una dualidad. Porque tenemos un hombre interior que se deleita en servir a Dios, pero también sigue habiendo un hombre exterior que todavía permanece en el pecado. Y hasta el día en el que nosotros
no estemos delante de la presencia del Señor y recibamos un nuevo cuerpo glorificado. Hasta ese día, hermanos, nosotros seguiremos peleando siempre con el pecado. El pecado está ya derrotado por nosotros, sí. Ya no estamos bajo la maldición del pecado. Ya no nos vamos a ir al infierno por ese pecado, pues hemos creído en Cristo. Pero mientras vivamos, nuestra lucha siempre es contra el pecado, contra ese pequeño remanente que queda en nosotros, contra ese pequeño remanente que nos lleva a pecar, que nos lleva a alejarnos de Dios. Siempre va a ser esa nuestra lucha. Y a partir de este versículo que voy a leer a continuación, todos hasta el 25, Pablo está hablando de eso. Pablo no está hablando de la desdicha de estar vivo. Pablo está hablando de la lucha constante del creyente contra su pecado. Sí, quiero que lo escuche atentamente. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo no está hablando de otra cosa, sino de la lucha que tiene el creyente contra su pecado todos los días. Y hermanos, aquí quiero hacer un énfasis porque no quiero que caigamos en esa herejía. Pablo no está diciendo que nuestro cuerpo es pecado y nuestro espíritu es bondad. Porque de repente tendemos a creer eso. Hermanos, esa filosofía de pensar que el pecado está en este cuerpo y que mi espíritu es santo, es una filosofía griega, la cual no enseña Pablo. Los griegos, hermanos, tenían este pensamiento, que ellos en su espíritu eran buenos, pero su cuerpo era malo. Entonces, cuando ellos cometían pecados, pensaban que el pecado estaba en su cuerpo, pero su espíritu era santo. Entonces, la solución para el griego era morirse. Si yo me muero, mi cuerpo y mi alma se separan y entonces mi alma se va a ir al cielo porque es buena y mi cuerpo se va a quedar en esta tierra porque mi cuerpo es malo. Hermanos, eso no es lo que Pablo está enseñando. Si ustedes creen eso, tenemos que desechar esa creencia porque no es cierto. Pablo habla constantemente de la carne, no porque nuestro cuerpo sea el pecado, sino porque es el instrumento que nosotros usamos para pecar. ¿Sí? Entonces utiliza la carne como un sinónimo de decir el pecado. Y me quiero explicar porque ya los vi con cara de confusión. Nuestro cuerpo, hermanos, no es la razón por la que pequemos. De hecho, hermanos, el ser íntegro y completo es la carne y el espíritu. Cuando nosotros muramos y vayamos al cielo, no seremos espíritus. ¿Sí han pensado en eso? ¿Sí han leído eso? ¿Qué sucede al final, hermanos, en Apocalipsis? Que cuando el Señor nos redime, nos salva para vida eterna, nos da un cuerpo diferente. No es espiritual, es un cuerpo. Cristo resucitado era un cuerpo, porque el hombre es un cuerpo. Cuando nosotros pensamos que en nuestro cuerpo habita el pecado y en nuestro espíritu no, lo que estamos diciendo es: Dios, tú creaste un cuerpo imperfecto que tiene pecado, y no es cierto. Nosotros, hermanos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, es todo un ser en sí mismo. Por lo tanto, Pablo no está diciendo que nuestro pecado está en la carne y nuestro espíritu es bueno, y pobrecitos que vivimos encerrados en este cuerpo. Pablo no está enseñando eso. Pablo está diciendo que en su interior, es decir, en su espíritu, hay bondad, pero su carne, es decir, nuestra humanidad, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, sigue teniendo pecado. No nuestra carne, no mis manos, no mis pies, no mi cuerpo, sino mi voluntad, mi mente, mi voluntad, mis deseos, mi corazón, sigue teniendo pecado y por eso peco. No porque el pecado esté en mi carne, sino en mi humanidad. En mi humanidad está el pecado. El Señor Jesús enseñó algo similar cuando dijo que lo malo surge del corazón. ¿Sí? Lo que peca no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. No dice del cuerpo, no dice de la carne, no dice de las manos, no dice de los pies, no dice del cerebro, sino del corazón, es decir, de todo lo que soy.
Por eso, hermanos, la diferencia no está en el espíritu y en la carne, sino en el ser espiritual que nace a partir de creer en Cristo, esta nueva vida espiritual, pero también de la carne, de ese ser interior que aún permanece con vida, de ese remanente del pecado que permanece en nosotros. Esa es nuestra lucha constante, no contra el placer de mi carne, sino con los deseos malos que todavía habitan en mi corazón. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque de repente llegamos a pensar, hermanos, que nuestra carne esté satisfecha, es decir, nuestros deleites humanos, es malo. Por eso el catolicismo piensa que la sexualidad es mala. Por eso las personas creen que bailar esencialmente es un pecado, porque le da placer a tu carne. Por eso muchos dicen, la alabanza tiene que ser sin batería, sin guitarra, sin ningún instrumento que me produzca bailar, porque eso es pecaminoso. No es cierto. No es cierto. Si no, no existiría la comida. Si no, Dios no hubiera hecho la sexualidad. Si no, los instrumentos con los que se alababa a Dios no serían musicales. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Por eso quería hacer énfasis en eso. Cuando nosotros disfrutamos de estar vivos, no estamos pecando. Cuando nosotros disfrutamos de ser felices, cuando nosotros disfrutamos la sexualidad con la pareja correcta, cuando nosotros alabamos a Dios y eso nos lleva a aplaudir o a decir aleluya o eso no es pecado. No porque yo me sienta bien ya es pecado, sino cuando le doy placer a mi carne, placer a mis pecados internos, a mi voluntad desviada, eso es pecado. No sentir satisfacción en estar vivo, sino en satisfacer mis deseos malamente. Eso es a lo que Pablo llama pecado. Sí, yo sé que no tenía mucho que ver con el tema, pero quería hacer ese énfasis porque es algo con lo que creo que yo batallé por muchos años sin entender y creo que es algo que la religión tradicional nos ha transmitido por mucho tiempo. Pensar que nuestro cuerpo es pecaminoso y nuestro espíritu es todo bondad. No es cierto. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces leyendo. Dice versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es lo que está diciendo. En mi espíritu, cuando pienso, cuando leo la palabra, no quiero pecar. En ese momento quiero servir a Dios, pero cuando peco, entonces hago el mal que no quiero hacer. En mi ser interior. Mi carne lo quiere hacer, mi voluntad de humano caído lo quiere hacer. Pero mi espíritu que vive en mí nuevo, regenerado, redimido, él quiere servir al Señor. Esa es la dualidad a la que me refiero. Yo recuerdo, hermanos, cuando asistí a los campamentos, que aquí varios de los hermanos han vivido eso, yo recuerdo que anhelaba mucho que llegara el campamento. Lo he dicho muchas veces. Porque llegaba el tiempo en el campamento y ahí era bien fácil vivir como cristiano, ¿no? Ahí me levantaba, me servían mi desayuno, desayunábamos, nos íbamos al devocional, regresábamos, comíamos, después era estudio bíblico y después vamos a hacer una actividad con los jóvenes de conocimiento bíblico y luego al final en la noche cenar y luego cantar alabanzas en una fogata. Hombre, esa era la vida cristiana perfecta. Ahí era bien fácil, hermanos, de decir el pecado que es, ¿no? Eso, aléjalo de mí. Ahí mi voluntad, hermanos, estaba entregada constantemente a Dios. Pero apenas yo regresaba a mi casa y al día siguiente tenía que ir a la prepa o a la secundaria o a lo que fuera, me encontraba otra vez en medio del mundo y otra vez volvía a pecar. Y yo recuerdo mi frustración de decir, ¿por qué hago lo que se supone que ya no debo de hacer? O sea, hace una semana estaba alabando a Dios, cantando alabanzas en la fogata, ¿no? Con los hermanos. Y hoy ya dije una cosa que no quería decir o que no debería de decir. Hoy ya pensé algo que no debería de pensar. Hoy ya surgieron en mí deseos que no tuve en 2 semanas que estuve de campamento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que hay en él una dualidad, que por un lado su espíritu quiere servir a Dios. De corazón lo quiere hacer. Pero de repente se encuentra con que cuando anda en el mundo vuelve a cometer pecados porque el pecado sigue estando en él. Es esa la lucha infinita del creyente hasta que no muera y hasta que no recibamos un cuerpo glorificado. Esa es la lucha que tenemos. Por eso Pablo continúa, versículo 20, y dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, está diciendo,
Mi ser espiritual no desea hacer eso. Es el pecado que está en mí. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, no la ley de Dios, sino un conocimiento universal, que el pecado mora en nosotros. ¿Sí? Dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Es decir, están luchando constantemente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está la batalla, ¿no? Pablo dice, hay una ley en mí, en mi espíritu, que quiere servir a Dios, pero también en mi espíritu, también en mi cuerpo, en mi voluntad, en mi corazón, en mi mente, hay algo que desea el pecado, que lo anhela. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque mis voluntades están chocando todo el tiempo. Parece terrible lo que Pablo está diciendo, pero realmente, hermanos, esa es nuestra vida. De eso se trata nuestra vida. De que hay en nosotros una voluntad de hacer el bien, pero también hay en nosotros una voluntad de hacer el mal. Y es una batalla, hermanos, que tenemos constantemente. Y por eso yo todo este tiempo, desde hace como 3 meses, he hablado de la santificación y he agarrado el libro de Romanos, porque Romanos es un libro que nos enseña acerca de esa batalla. Y que si tú no eres consciente, la estás perdiendo. Si tú no eres consciente de que la vida se trata de la voluntad del Espíritu que mora en ti, el Espíritu Santo, contra la voluntad de tu carne que desea hacer el pecado, si no eres consciente de esta lucha, entonces tal vez alguien está ganando y no es precisamente el Espíritu. Si yo no estoy consciente de que esa es la batalla que tengo todos los días, entonces, hermano, no estoy dándome cuenta de que tal vez estoy viviendo por el pecado, de que tal vez no estoy buscando la santidad, que tal vez no estoy viviendo esa batalla, sino que realmente estoy viviendo en el triunfo constante de la carne sobre mi espíritu. Porque si yo estoy procurando la santidad en mi vida, entonces debería de sentirme como Pablo, no desahuciado. Pablo lo que está diciendo es, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como Pablo diciendo, Señor, ya regresa. Ya no quiero vivir esa lucha. Ya quiero estar en donde ya no hay pecado. Es decir, hermanos, la voluntad de Pablo es tanto la de querer servir a Dios fielmente, fervorosamente. Su voluntad es tal de decir, ya no quiero pecar, que se ve a sí mismo como miserable, que todavía tiene que pecar. Pero hermanos, hay tantos cristianos que están tan a gusto con el pecado que no creo que piensen así. Que más bien dicen al Señor, tárdate otro rato. Todavía no vuelvas porque hay cosas que todavía quiero disfrutar de este mundo. Porque encuentro tanto placer en esta vida, encuentro tanto placer en el pecado, en el mundo, en lo que el mundo me ofrece, que no, de verdad no desean que Cristo ya vuelva. Pero hermanos, el amor de Pablo es tanto por la palabra de Dios, el amor de Pablo es tanto por servir a Dios, que lo que él quisiera es que ya se termine. Es lo que Pablo después diría cuando dijo, si estoy vivo es para ustedes, pero Dios quisiera que ya no estuviera aquí, que ya me pudiera ir delante de su presencia, porque el estar con Cristo es mejor. Estar con Cristo es ganancia. Pero dice Pablo, si todavía voy a estar aquí con ustedes, entonces voy a servirlos. Pero quisiera ya no tener que estar. Quisiera que ya fuera otra mi realidad. Porque Pablo, hermanos, no vivía anhelando estar en este mundo. Pablo vivía todos los días queriendo estar en la otra vida, en donde ya no hay lucha contra el pecado, en el que el pecado ya no se puede enseñorear sobre nosotros, en el que la ley de nuestros miembros ya obedece a la de Dios, en el que ya no hay lucha interna. Pero a veces, hermanos, nosotros no vivimos así. Estamos tan a gusto en este mundo que no le decimos a Dios, miserable de mí, porque todavía peco. A veces, hermanos, parece que nuestra vida cristiana se trata más de una lucha del pecado en nosotros contra el Espíritu. Y muchas veces parece que gana el pecado en nosotros. Es lo que Pablo nos está empujando, es lo que nos quiere decir. No nos quiere poner en una situación en la que decimos, ay, sí, la vida es terrible. Lo que Pablo nos quiere empujar a pensar es en que nos demos cuenta de que el pecado sigue estando en nosotros y que tienes que luchar contra ese.
que tienes que darte cuenta que el pecado todavía mora en ti y que debe de ser la lucha que tienes todos los días, la lucha por servir a Dios. Por eso, hermanos, ya para terminar, dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por lo tanto, hermanos, según Pablo, ¿qué es lo que deberíamos nosotros procurar hacer? Servir a Dios con la mente. Servir a Dios con nuestra voluntad. Si nosotros podemos cambiar y a través de conocer la palabra de Dios, nosotros profundizamos, lo conocemos más, nos santificamos más. Entonces va a decirnos Pablo en el capítulo 8, es posible que tú como cristiano hagas obras de justicia. ¿Sí? Si yo me centro solamente en vivir por la ley del pecado, por el pecado que mora en mí, entonces no voy a poder ser un siervo fiel y justo. No voy a poder ser un siervo que se presente delante de Dios y que le diga a Dios, te serví con honestidad. Pero Pablo dice, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque por Él puedo servir a Dios a través de mi voluntad. Puedo transformar mi mente, puedo transformar mi corazón para ajustarme más a su voluntad. Y si yo hago eso, entonces verdaderamente puedo comenzar a hacer obras de justicia. Es decir, una vez que uno es creyente, hermanos, la santidad se trata de si obedecer la ley. Antes no podías. Antes, acuérdense, Romanos capítulo 7, versículos del 6 al 13, nosotros antes no podíamos. Antes la ley era para nosotros un motivo para pecar, un motivo para alejarnos más de Dios. Pero ahora como creyentes podemos hacer la ley de Dios, podemos cumplir. A lo mejor no toda, no el 100%, seguimos siendo pecadores, pero la vida se trata ahora sí de intentar no codiciar, de intentar no robar, de intentar no mentir, de intentar ser cada vez mejor creyente. Eso sí lo puedo hacer. Es lo que Pablo está diciendo. Si nosotros vivimos esa lucha, hermanos, podemos vivir de victoria en victoria sobre el pecado. El pecado va a estar en nosotros, sí. La diferencia es que el pecado puede estar así en nosotros o el pecado puede ser inmenso. Depende de nosotros a qué le demos énfasis, a qué nosotros nos enfoquemos, ¿sí? La siguiente semana, hermanos, hablaré más al respecto.